En el sistema motor existen complejos circuitos de tipo reflejo que están ubicados en la médula espinal, esto que controla algunas respuestas más rápidas y adaptativas. Las diferentes áreas de la corteza motora frontal tienen un papel muy central en los movimientos voluntarios, y mientras que en el tronco encefálico se centra en los ajustes posturales. Muy bien, los músculos están formados por fibras elásticas que pueden cambiar su longitud o su tensión, en donde la contracción muscular es la producción de fuerza de modo que sea posible el desplazamiento de los tejidos que forman los órganos. Los músculos se diferencian de la contracción de fibras musculares. Además, los músculos más pequeños son los que requieren de un mayor control para así, en la ejecución de movimientos de mayor precisión. Las fibras musculares están organizadas en subunidades llamadas miofibrillas, que están rodeadas por un retículo sacroplasmático. La presencia de calcio aquí es muy importante porque es esencial para la contracción muscular. Las miofibrillas se dividen en sarcómero, que son funcionales y básicas en el proceso de contracción muscular. Los sarcómeros están compuestos por filamentos alterados de miosina y actina, que son los que generan el patrón de bandas claras y oscuras. Los filamentos de miosina poseen pequeñas proyecciones laterales o puentes cruzados que interaccionan entre los filamentos de la actina durante la contracción muscular, como se verá a continuación. La contracción muscular consiste principalmente en un cambio de longitud entre fibras nerviosas musculares. Este cambio se produce por interacción de los filamentos de actina y la miosina debido a la presencia de calcio en el sarcómero, que lo podemos ver aquí. La contracción muscular y sus fases. Estimulación de la fibra muscular. La contracción muscular se desencadena cuando las motoneuronas alfas transmiten un potencial de acción a la fibra muscular. Las placas terminales son las que se producen la unión entre las fibras musculares y los botones terminales de las motoneuronas alfa. Cuando el potencial de acción alcanza el botón terminal, se produce la liberación de acetilcolina, lo cual se une a los receptores nicotínicos de la membrana, iniciando el proceso así de la contracción. Luego está la despolarización de la apertura del canal del calcio. Aquí se da la captación de la acetilcolina en los receptores postsinápticos, produciendo la apertura de los canales de sodio y potasio, produciendo un potencial de la placa terminal. La despolarización se extiende por toda la fibra muscular, activando la apertura de canales de calcio. De ahí tenemos la entrada de calcio en las miofibrillas. El calcio presente en el retículo endoplasmático se une a los canales activos y los penetra en el citoplasma de las miofibrillas. Y además, aquí se extiende por todo el sarcómero. Luego está la interacción entre las fibras de actina y miosina. Los filamentos de actina están compuestos por dos bandas entrelazadas en espiral. Aquí están presentes el sarcómero, que oculta estos lugares inhibiendo la interacción entre ambos tipos de fibras. Pero la entrada de los iones de calcio anula este efector inhibidor, permitiendo que la miosina entre en contacto con los lugares activos de la actina. Aquí tenemos lo que se da el deslizamiento de los filamentos y la contracción de la fibra muscular. Los puentes cruzados de la miosina se unen a los sitios activos de la actina, produciendo la hidrólisis del ATP, el cual se da una descomposición que produce la flexión de la cabeza de los puentes cruzados y el desplazamiento de las moléculas de actina sobre la miosina. Continuamos con lo que es la médula espinal, que vemos aquí, la cual tiene como función distribuir las fibras motoras desde el encéfalo hasta los órganos efectores del cuerpo y en recoger las fibras sensoriales procedentes de las distintas áreas del cuerpo y dirigirlas hacia el encéfalo. Muchos los hacen aferentes que llegan a la médula espinal, hacen sinapsis en el nivel medular con las motoneuronas que estimulan el músculo, ya sea directamente o a través de la sinapsis de los cuerpos neuronales de la sustancia gris, que está por aquí. Las sinapsis aferentes o eferentes permiten rápidos ajustes en la contracción muscular y son responsables de muchas respuestas reflejas. Tenemos lo que es la corteza motora primaria, en la cual se encuentra en el lóbulo frontal, en la circunvalación precentral del cerebro. La corteza motora primaria del lado derecho, que controla los diferentes miembros del lado izquierdo del cuerpo y viceversa, o sea, lateralidad. La actividad de la corteza motora primaria ocurre antes de la contracción muscular. La corteza premotora es el área situada en la circunvalación frontal medial de la continuación de la corteza motora primaria. La estimulación eléctrica en esta área produce igual contracciones musculares, pero se requiere mayor intensidad que en el M1. Se encuentra aquí dos áreas, el área premotora dorsal y el área premotora ventral. La estimulación eléctrica en el área premotora ventral
Producen movimientos de la cara, lengua, ojos y brazos. Además es importante en el control visual del movimiento de las manos orientadas a los objetos. El área premotora dorsal estimula. La estimulación eléctrica produce movimientos de miembros proximales en zonas ventrales, movimientos de ojos y de la cara. Se cree que esta área está implicada en el ajuste postural de los movimientos de los ojos, cabeza y del tronco en sí. Se han llegado a implementar más núcleos corticales implicados en el control del movimiento, en los cuales destacan los siguientes, que son el área suplementaria, que tiene estimulación eléctrica que produce la contracción muscular; el área motora presuplementaria, en donde la estimulación eléctrica no suele generar contracciones musculares, porque las neuronas de esta área suelen activarse mucho más antes de que se desencadene el movimiento. Lo que son los ganglios basales constituyen junto al cerebelo y al tronco encefálico y las estructuras subcorticales más implicadas en el control del movimiento, y se encuentran ubicadas en la parte inferior de la porción anterior de los ventrículos laterales, junto al tálamo que está aquí. Ya que los ganglios basales no tienen una proyección directa a través de las áreas motoras de la corteza, se requiere comprender otros núcleos cerebrales, algunas regiones del tálamo o la sustancia gris del tronco encefálico y el núcleo subtalámico. Los núcleos del tálamo son especialmente importantes, ya que reciben las vías procedentes del cerebelo, combinando los efectos moduladores de ambas estructuras. Los núcleos caudado y putamen forman componentes de mayor tamaño de los ganglios basales. El núcleo caudado recibe proyecciones principalmente de la región de la corteza y de las áreas motoras implicadas en el control del movimiento ocular. El núcleo putamen, por el contrario, recibe proyecciones principalmente de las áreas somotosensoriales, áreas motoras, premotora, corteza visual. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del encéfalo, junto a la protuberancia del tronco encefálico. El cerebelo está unido a la protuberancia del tronco encefálico mediante axones denominados pedúnculos cerebelosos. Una peculiaridad es su organización ipsilateral, el cual durante la ejecución de movimientos de la parte derecha del cuerpo se activa el hemisferio derecho del cerebelo. Por lo tanto, los haces de fibras normalmente se desusan antes de alcanzarlo. El cerebelo integra información cortical y medular para detectar la diferencia entre el movimiento planeado y el realmente ejecutado, de modo que se pueda corregir la ejecución, ayudando a poder determinar el grado de error cometido y ajustar la acción hasta lograr una ejecución adecuada. Y se divide en tres partes. Cerebro cerebeloso está formado por extremos laterales de los hemisferios del cerebelo y se considera principalmente implicado en el control del movimiento espacial como temporal. Recibe proyecciones de las múltiples áreas de la corteza cerebral, las cuales alcanzan la corteza del cerebelo después de hacer sinapsis en las células de los núcleos de los pontinos. El espinocerebelo ocupa la zona central del cerebelo y las proyecciones intermedias de los hemisferios laterales. Está implicado también en la integración de la información multisensorial y en el control de los movimientos gruesos. Estas áreas de las cortezas cerebelosas reciben proyecciones provenientes de la médula espinal, que está aquí, y alcanzan al cerebro. Hay dos vías diferenciales a las áreas motoras de la corteza a través del tálamo y directamente de la médula espinal a través del núcleo rojo del tronco cerebral. El vestíbulo cerebral se corresponde con el lóbulo folículo del nodular. Tiene función de regular movimientos relacionados con la postura y el equilibrio a partir de la información vestibular disponible. Núcleos motores en el tronco encefálico. El tronco encefálico está compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo. Algunos de estos se encuentran involucrados en el control motor, sobre todo en el control de la postura y el equilibrio. La formación retícula a nivel motor está implicada en el control del movimiento ocular, la masticación, las expresiones faciales y el tono muscular. También participa en los ajustes posturales necesarios durante la ejecución de movimientos, combinando la información sensorial con la motora. Está relacionada con patrones rítmicos de movimiento como en la respiración, la masticación o la locomoción.
También las proyecciones del tracto rubroespinal parecen implicadas en la estabilización de los miembros de los músculos agonistas y los antagonistas y participan en el control de los movimientos coordinados de los brazos, piernas y manos. También tenemos las capas más profundas que están implicadas en la generación de movimientos de los ojos a la cabeza y el folículo superior que genera complejos movimientos oculares y corporales en función de la información visual relevante. Principales vías descendentes. La médula espinal está compuesta por varias vías descendentes que transmiten la información eferente desde la corteza hasta las áreas subcorticales, hasta las motoneuronas alfa de la médula. En la médula espinal se distinguen varias vías diferenciales. Las vías ubicadas en las áreas laterales de la médula controlan los músculos distales de las extremidades y las vías ubicadas en las áreas mediales controlan los músculos axiales y proximales de las extremidades. La vía córtico-espinal o piramidal está formada por axones que parten de la corteza motora y de las áreas motoras adyacentes. Se encuentran implicadas en el control de la postura y de la locomoción. La vía corticobular no se extiende por la médula espinal, sino en el bulbo raquídeo y los núcleos motores de los nervios craneales, y se los da los movimientos de los músculos, de la cara y de la lengua. El tracto rubroespinal tiene origen en el núcleo rojo del mesencéfalo. Los axones que conforman este tracto hacen sinapsis en motoneuronas de las sustancias grises medulares que controlan los movimientos de los músculos distales de las extremidades. Ya tenemos el tracto vestibular, que recoge las proyecciones que parten de los núcleos vestibulares y ésta se involucra en el control de la postura y del equilibrio. Y también tenemos el tracto tectoespinal, está implicado en la